No voy a relatar en esta tarde todos los innumerables episodios de reencarnación que espontáneamente han surgido de criaturas inclusive pequeñas e inocentes que aún no tienen la maldad como para engañar a nadie, ni siquiera aunque sus padres se dispusiesen a tales eventos. Es más, incluso a disgusto de sus propios progenitores y sin que nadie de su entorno profese la creencia en las vidas sucesivas. Relatan haber vivido en tal o en cual lugar, en tal época, y comprobándose posteriormente se ve que es así. El objetivo de esta conferencia, mis queridos hermanos, es explicaros cómo se realiza a fin de que comprendáis esas injusticias que echamos y achacamos a la naturaleza, a Dios, a la genética, etc., con las cuales viene el recién nacido, entendiendo que ninguna injusticia hay en las manifestaciones estas tan dolorosas y tristes por otra parte, pero inevitables y consecuencia de la aplicación de las leyes divinas inmutables y que solo el propio espíritu podría haber evitado obedeciendo y respetando la ley eterna de Dios nuestro Padre. Muchos diréis, pero que es un ser inocente y que ni siquiera recuerda lo que ha hecho o lo que ha sido. Mis queridos hermanos, todo espíritu es hijo de Dios y todo hijo de Dios, como todos nosotros sabemos, desea elevarse al Padre. Esa es la aspiración mayor de todo espíritu, y para elevarse a Dios, nuestro Padre, solo hay un modo, y es a través de aquello que tantas veces nos dejó dicho Jesús: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a Dios. El espíritu, cuando deja el cuerpo y medita en la erraticidad, solo frente a sus actos, sin máscaras, sin excusas, y frente a su conciencia, se arrepiente y comprende y pide a Dios una nueva vida y devolver entre aquellos que más perjuicio causó, a fin de resarcirlos convenientemente. Las entidades espirituales que prestan servicios en el ministerio de la reencarnación preparan, junto con el espíritu reencarnante, si para ello tiene juicio bastante, su nueva vida, solicitando aquellas condiciones que cree precisas para su rehabilitación. Así, por ejemplo, si alguien abusó de tal o cual condición, pues solicitará un cuerpo físico, un modo de vida, unas circunstancias por las cuales no pueda volver a caer en el defecto del que antes abusó. Así, no para un castigo, no como una punición, sino como un aprendizaje. Pues no hay milagros. Si el espíritu tenía un defecto, no solo por desencarnar será libre del mismo, sino por perfeccionamiento del mismo. Elaborado el planning de nuestra nueva existencia, los hermanos espirituales proceden a acercar al espíritu futuro reencarnante al Padre y a la Madre. Para ello llevan a la espiritualidad a ambos y allí se hacen las presentaciones oportunas mientras el cuerpo descansa durante la noche o incluso durante el día en el sueño. En el futuro hogar se desplaza todo un equipo espiritual a fin de unir espiritualmente a la madre al futuro hijo y antes todo esto del momento de la concepción carnal. El espíritu reencarnante es sometido a operaciones magnéticas de hipnosis a fin de hacerlo olvidar el pasado y de preparar el cuerpo espiritual futuro del feto que necesita convertirse. Previo, como os digo, al embarazo y durante un acto espiritual, los espíritus entregan a los futuros padres ese futuro hijo suyo espiritualmente ya convertido en una forma fetal, es entregado a su madre y ésta lo recibe y lo une a su cuerpo también espiritual. Este acto es importantísimo, mis queridos hermanos, puesto que el espíritu durante las horas siguientes
siguen al embarazo es colocado por el director del equipo espiritual sobre el óvulo que más le conviene a su plan de vida y elige también este espíritu el espermatozoide que más le conviene también para la fecundación. Esto tiene lugar, no nos olvidemos, en aquellas reencarnaciones, ya lo hemos hablado otras veces, en que se precisa intervención espiritual, que son las mínimas. La mayoría de nosotros, esta intervención, por desgracia, no hay necesidad de ella. Basta con que el espíritu que se encarga o los espíritus que se encargan de nuestra reencarnación nos coloquen sobre el óvulo oportuno y en virtud de la ley de afinidad el propio óvulo, rodeado por la energía y por el fluido espiritual del ser reencarnante, de todos sus logros y de todas las deudas del pasado, atraerá al espermatozoide que más afín sea con él mismo. Del mismo modo que el agua caliente se mezcla con la fría sin necesidad de operaciones especiales, del mismo modo que los buenos buscan a los buenos, los menos buenos a los menos buenos, los borrachos a los borrachos, en fin, etc. La siguiente operación es la división de la cromatina. Una vez fecundado el óvulo, que la realizan el encargado del grupo espiritual y otras entidades con conocimientos muy avanzados de genética y de biogenética humana. Finalizada esta operación, tan solo permanece con la madre y con el futuro hijo y durante los 20 primeros días del embarazo varias entidades espirituales a fin de cuidar de que el embarazo no se malogre. Fijaros qué desplegamiento de fuerzas espirituales, de hermanos de la espiritualidad por un embarazo para lograr el nacimiento de un nuevo niño que dará oportunidad a un espíritu de mejorar lo que hizo mal. Cuidan del descanso de la madre, practican operaciones magnéticas sobre el futuro bebé y otras entidades también vigilan el entorno familiar a fin de que ningún espíritu errado malogre o intente malograr el embarazo. Durante estos 20 días ni madre ni hijo son llevados durante el descanso nocturno a la espiritualidad. De modo que durante el sueño físico va a permanecer espiritualmente ambos unidos al cuerpo físico. Transcurridos estos 20 días ya sí, y si pudiésemos observarlos, podríamos ver a la madre espiritualmente en el mundo, en el más allá, en el mundo espiritual, sosteniendo en sus brazos a su futuro hijo. Después de esos 20 días, tan solo queda con la madre y con el niño y en el hogar el que será nuestro ángel guardián durante toda nuestra vida. Ese ángel guardián nos acompañará y nos seguirá muy de cerca hasta los 7 años en que se completa la reencarnación, y posteriormente de esos 7 años sigue con nosotros, ayudándonos, consolándonos, dándonos fuerza, pero a más distancia, para no quebrantar, como es lógico y natural, nuestro libre albedrío, porque si nos fuese guiando, pues no aprenderíamos nunca, ni tendría ningún valor lo que hiciésemos, porque en verdad el valor lo tendría él y no nosotros. Como veis, hay todo un trabajo inmenso que no he expuesto aquí ni la mitad, porque es muchísimo más, pero he tratado de resumirlo, puesto que el tiempo apremia, y ustedes veis la gran responsabilidad que contraen quienes recurren al aborto criminal.